El corredor huele a incienso rancio y vino derramado. Las antorchas, clavadas en soportes metálicos, chisporrotean contra la humedad que se escurre por las paredes de mármol. Un murmullo apagado viaja por los pasillos del palacio, mezclado con risas que no suenan humanas, sino como ecos torcidos de una fiesta que nunca termina. Una puerta se abre lentamente. Cruje, como si tratara de resistirse. Dentro, el aire es espeso, cargado de perfumes dulzones que ocultan mal el hedor de cuerpos sudorosos. Un grupo de senadores, obligados a permanecer de pie, observa con los labios apretados. Ninguno se atreve a hablar. La mirada de uno de ellos tiembla mientras fija los ojos en el suelo, intentando no levantar la vista hacia la plataforma central. Allí, en un lecho cubierto de sedas púrpuras, Calígula sonríe. No es la sonrisa de un emperador complacido, sino la mueca de un hombre que encuentra placer en humillar a todos los que lo rodean. Su túnica apenas cubre su cuerpo. A su lado, dos mujeres jóvenes se inclinan, obedeciendo con movimientos mecánicos, como si la voluntad les hubiera sido arrancada. El sonido de copas chocando se mezcla con susurros nerviosos. Afuera, Roma duerme bajo la luna, pero dentro de esas paredes, la ciudad parece haber perdido toda noción de decoro. Calígula no solo exige obediencia, exige espectáculo. Obliga a los presentes a contemplar lo que debería permanecer oculto. Uno de los senadores aprieta los puños. Siente que el corazón le late en los oídos. El emperador, al notar su incomodidad, levanta la copa en dirección a él y pronuncia unas palabras que suenan a burla. Nadie ríe, salvo un pequeño grupo de guardias que, más que divertidos, parecen obligados a participar en la farsa. La tensión en el ambiente es insoportable. Cada respiración pesa. Cada mirada esquiva es un riesgo. El emperador se deleita en ese silencio cargado de miedo. Quiere que todos recuerden no su poder político, sino su capacidad para romper los límites de lo que Roma alguna vez consideró sagrado. Un trueno lejano resuena en el cielo nocturno, como si incluso los dioses desaprobaran lo que ocurre en esa estancia. Pero dentro nadie se atreve a moverse. La fiesta continúa, grotesca, interminable, y sin embargo, bajo el resplandor de las antorchas, la pregunta permanece flotando en la mente de todos. ¿Hasta dónde llegaría Calígula para convertir la intimidad en un arma de dominio? Roma, en los primeros años del siglo I, era un cuerpo inmenso y hambriento. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Judea, la ciudad se alimentaba del tributo, de la sangre y del sudor de los pueblos conquistados. En sus calles se mezclaban soldados con cicatrices de campañas lejanas, esclavos recién llegados de África, mercaderes griegos que hablaban en voz baja y nobles que caminaban envueltos en túnicas blancas como si fueran la encarnación misma del orden. Pero bajo esa apariencia de disciplina se escondía un miedo constante. El imperio dependía no solo de sus legiones, sino de la figura del emperador. Desde Augusto, la palabra del princeps era más que ley, era voluntad divina, y cuando esa voluntad recaía sobre alguien como Calígula, la ciudad entera quedaba atrapada en una tensión insoportable. Cayo, Julio César, Augusto Germánico, el hombre al que todos llamarían Calígula, botitas pequeñas por las sandalias que usaba de niño en los campamentos militares, había heredado no solo un trono, sino también las expectativas de un mundo que lo veía como sucesor de Tiberio. Al principio, el pueblo lo recibió con júbilo. Después de años de represión y miedo bajo el viejo emperador, la juventud y el carisma de Calígula parecían un respiro. Sin embargo, Roma era una ciudad acostumbrada a los extremos.
La misma sociedad que veneraba a los dioses en templos de mármol también asistía con entusiasmo a los espectáculos sangrientos del Coliseo. El placer y el dolor, la devoción y la crueldad convivían en equilibrio frágil. En ese contexto, las excentricidades del emperador encontraron terreno fértil. Las élites senatoriales, guardianas de las tradiciones republicanas, veían con horror cómo la figura del emperador absorbía cada vez más poder, pero no podían rebelarse abiertamente. La guardia pretoriana, los ejércitos y la devoción del pueblo estaban del lado de quien ocupara el trono. Así, los senadores callaban y asistían a las escenas que Calígula organizaba, incluso cuando esas escenas traspasaban los límites de la moral romana. La sexualidad en Roma no era de por sí un tabú absoluto. Había una franqueza brutal en cómo los romanos entendían el cuerpo y el deseo. Las termas públicas, las casas de placer, los grafitis obscenos en Pompeya muestran que el sexo era parte cotidiana de la vida urbana. Pero existían reglas invisibles que delimitaban qué era aceptable y qué se consideraba vergonzoso. La virilidad se medía por la capacidad de dominar, de poseer. El ciudadano romano podía disfrutar de esclavos o prostitutas, pero nunca debía mostrarse sometido. La dignidad estaba ligada al control. Calígula quebró esas normas deliberadamente. No solo buscaba placer físico, buscaba exhibir su poder a través de la transgresión. Lo que para otros sería vergüenza, para él era espectáculo. Obligaba a los senadores a presenciar lo íntimo, humillaba a esposas y hermanas, mezclaba rituales públicos con prácticas privadas. Roma entera se convertía en escenario de su perversión, y nadie podía escapar de la mirada del emperador. El trasfondo religioso reforzaba aún más esta tensión. El emperador no era un simple hombre. En vid, era considerado una figura semidivina, y tras su muerte, el Senado podía declararlo Dios. Calígula jugó con esa frontera, exigiendo templos en su honor y representándose como encarnación de Júpiter. Si un dios podía hacer lo que quisiera, ¿por qué él, heredero de sangre divina, debía contenerse? Esa lógica retorcida alimentaba cada exceso. Las calles de Roma lo sabían. En las tabernas circulaban rumores, relatos de banquetes interminables donde los límites se borraban, historias de senadores obligados a prostituir a sus propias esposas frente a la corte, susurros de incestos convertidos en gestos de soberanía. La ciudad vivía entre la fascinación y el terror. Nadie podía ignorar que tras los muros del palacio algo oscuro se estaba gestando. El contraste era brutal. Afuera, la vida seguía con su ritmo de siempre. Los panaderos abrían sus hornos al amanecer. Los gladiadores entrenaban en los ludus. Los niños jugaban en las escalinatas de los templos. Pero dentro del palacio, cada noche podía convertirse en una representación de poder disfrazada de orgía. Y así, mientras Roma se mantenía de pie como la capital del mundo conocido, su emperador iba desdibujando las fronteras entre lo político y lo íntimo, entre lo humano y lo divino. La ciudad entera era un teatro, y Calígula, su único actor verdadero. Sin embargo, lo que pocos sabían era que lo más vergonzoso aún estaba por venir. Porque cada gesto de placer, cada humillación impuesta, escondía un propósito más oscuro: transformar el deseo en arma y el escándalo en dominio absoluto. Las noches en el Palatino se habían vuelto impredecibles. Algunos días el palacio estaba en silencio, como si la sombra de Tiberio todavía flotara entre las columnas. Otros, en cambio, ardía de actividad hasta el amanecer. Lo que comenzaba como un banquete con música de flautas y risas contenidas podía transformarse en un espectáculo grotesco
donde la dignidad de los invitados era reducida a cenizas frente a la mirada del emperador, en esas veladas Calígula no estaba solo. Junto a él aparecían figuras que alimentaban los rumores de Roma. Sus hermanas, Drusila, Julia Livila y Agripina la menor, formaban parte de un círculo íntimo que inquietaba tanto a senadores como a ciudadanos comunes. Las crónicas posteriores insistirían en que el emperador cruzó con ellas líneas prohibidas, pero en aquel momento lo cierto era que su sola presencia en los banquetes sugería que la frontera entre lo familiar y lo erótico había sido borrada. Los senadores se miraban entre sí en silencio, incapaces de cuestionar nada. Sabían que cualquier palabra malinterpretada podía costarles la vida. Calígula disfrutaba de ese miedo. A menudo, en medio de un brindis, pedía a alguno de ellos que relatara públicamente cómo había complacido a su esposa la noche anterior. El silencio posterior era un cuchillo en el aire, roto solo por las carcajadas del emperador. Las noticias corrían rápido por la ciudad. Los esclavos que entraban y salían del palacio, llevando bandejas de frutas o jarras de vino, llevaban consigo fragmentos de conversaciones que luego repetían en las cocinas y en las tabernas. Se hablaba de camas cubiertas de pétalos de rosas, de senadores forzados a compartir a sus esposas con los guardias imperiales, de un emperador que se presentaba desnudo en medio de las fiestas, exigiendo adoración como si fuera un dios encarnado. En uno de esos banquetes, la tensión alcanzó un punto inquietante. Calígula ordenó que las lámparas se apagaran de golpe. La sala quedó envuelta en penumbra, iluminada apenas por el reflejo intermitente de las brasas. En ese silencio pesado se escuchó el sonido de pasos descalzos sobre el mármol. Una mano, invisible en la oscuridad, rozó el hombro de un senador, y éste contuvo un grito. Cuando la luz regresó, el emperador estaba de pie en el centro, con una sonrisa que parecía más un desafío que una muestra de placer. La corte se acostumbró a esas puestas en escena. Pero cada gesto tenía un peso político. Al quebrar las normas sociales, Calígula demostraba que su poder no tenía límites. Si podía disponer de los cuerpos de las esposas de los senadores, también podía disponer de sus vidas. El mensaje era claro. Nadie, ni siquiera las familias más respetadas, estaba a salvo de su deseo. El pueblo, sin embargo, veía otra cara de la moneda. Para los plebeyos que vivían en los barrios densamente poblados del Subura, las historias del palacio eran relatos de otro mundo, casi mitológicos. Algunos lo veían como un dios entre hombres, capaz de hacer lo que quisiera. Otros murmuraban que su locura era un mal presagio, una señal de que los dioses habían abandonado a Roma. Mientras tanto, en el interior del Senado, el resentimiento crecía en silencio. Los hombres que alguna vez habían gobernado la República se encontraban reducidos a meros espectadores de humillaciones. Pero no podían actuar. El recuerdo de las purgas de Tiberio, los juicios sumarios y las ejecuciones públicas aún estaba fresco, y Calígula sabía utilizar ese miedo. Los rumores más perturbadores llegaron cuando se empezó a hablar de las apariciones de Drusila, la hermana favorita del emperador. Ella era vista no solo como confidente, sino como partícipe de escenas que desafiaban todo sentido del decoro romano. Algunos afirmaban que Calígula había hecho desfilar a sus hermanas vestidas como diosas en un banquete, obligando a los senadores a inclinárselas. Otros juraban haber visto al emperador besarla en público, de manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La línea entre rumor y realidad era difusa, pero esa incertidumbre servía al propósito de Calígula. Nadie podía saber hasta qué punto era cierto,
y ese desconocimiento era, en sí mismo, un arma. La posibilidad de que los rumores fueran verdad mantenía a todos bajo su dominio. Una noche en particular marcó un antes y un después. El emperador convocó a un banquete reducido con solo unos pocos senadores y cortesanos cercanos. La sala estaba decorada con telas escarlata y oro, y el aire estaba impregnado del aroma denso del mirto. En un momento de la velada, Calígula alzó su copa y anunció que esa noche mostraría a todos el verdadero poder de Roma. Lo que siguió fue un espectáculo que ningún presente olvidaría jamás, pero del cual casi nadie se atrevió a hablar abiertamente. No fue un grito ni un estallido lo que marcó ese instante, sino el silencio colectivo de los invitados, la respiración contenida, la certeza de que habían cruzado un umbral del que ya no habría retorno. El emperador se había convertido en director de un teatro de humillaciones y los cuerpos de los presentes eran su escenario. Afuera, en las calles, el pueblo celebraba juegos y espectáculos organizados por el mismo Calígula. Pan y circo seguían manteniendo entretenida a la multitud. Pero lo que ocurría tras los muros del palacio era otra cosa, un juego mucho más perverso, un ritual donde el poder se confundía con el placer y donde la intimidad se transformaba en un arma política. Los historiadores posteriores relatarían estos episodios como anécdotas escandalosas, pero para quienes los vivieron fueron noches interminables de miedo y desconcierto. Cada invitación al palacio era una sentencia disfrazada de privilegio. Nadie podía rechazarla y nadie salía de allí intacto. Y así, poco a poco, Roma comenzó a entender que el poder de Calígula no residía solo en sus legiones ni en su título imperial. Su poder verdadero era la capacidad de convertir la vergüenza en espectáculo, el deseo en humillación y la obediencia en un silencio pesado que nadie se atrevía a romper. El aire del palacio estaba cargado de ese silencio, y en medio de él una certeza recorría los pasillos como un eco no dicho. Lo peor todavía no había comenzado. El palacio del Palatino brillaba como una antorcha en medio de la noche romana. Desde las colinas cercanas, los ciudadanos podían ver el resplandor de las lámparas de aceite que permanecían encendidas hasta el amanecer. Aquella noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Los mensajeros habían recorrido la ciudad con invitaciones selladas con el emblema imperial. Senadores, nobles y esposas fueron convocados con un mandato disfrazado de cortesía a asistir a un banquete exclusivo en honor a los dioses y al emperador mismo. Las puertas de bronce se abrieron lentamente. Dentro, los invitados fueron recibidos por un espectáculo de luces y perfumes. Columnas cubiertas de guirnaldas, fuentes que emanaban vino en lugar de agua y un suelo cubierto de pétalos rojos que crujían bajo las sandalias. El aire estaba impregnado de incienso, pero también de un hedor agrio, como si bajo la capa de esplendor se ocultara algo corrupto. Los músicos tocaban melodías suaves, casi hipnóticas. Un grupo de flautistas y tañedores de lira llenaba el salón de un murmullo armónico que, en lugar de aliviar la tensión, la acentuaba. Los senadores caminaban en silencio, sabiendo que cada movimiento estaba bajo la mirada invisible del emperador. Y entonces apareció. Calígula descendió por una escalinata, vestido con un manto dorado que caía sobre sus hombros desnudos. En su mano derecha sostenía una copa de cristal tallado, y en la izquierda llevaba de la mano a su hermana Drusila. La multitud contuvo el aliento. No era la primera vez que ella lo acompañaba en público, pero nunca lo había hecho de manera tan explícita. El emperador se detuvo en el centro del salón.
Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y desafío. Con voz clara, alzó la copa y proclamó: Roma ya no necesita templos lejanos ni dioses invisibles. Yo os mostraré a quien debéis adorar. Las palabras cayeron como un golpe. Nadie se atrevió a responder. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron beber de sus copas. El silencio era más elocuente que cualquier grito. Calígula condujo a los presentes hacia un lecho de banquete colocado en lo alto de una tarima. Allí, bajo la mirada de todos, comenzó un espectáculo que mezclaba lo sagrado y lo obsceno. Ordenó que sus hermanas ocuparan asientos a su lado, vestidas como Venus y Juno, y que los senadores se inclinaran ante ellas como si fueran divinidades. La música se intensificó. El emperador alzó la mano y los esclavos trajeron bandejas rebosantes de manjares, ostras, higos, carnes asadas, pero nadie tenía apetito. Los invitados apenas tocaban la comida, atentos a cada gesto del emperador, temiendo que un error se interpretara como ofensa. En medio del banquete, Calígula ordenó que las lámparas fueran apagadas. El salón quedó envuelto en penumbra, apenas iluminado por las brasas de los pebeteros. En la oscuridad comenzaron a escucharse pasos, risas, susurros. Una tensión insoportable recorría la sala. Nadie sabía qué iba a suceder. De pronto, la luz regresó. En el centro, Calígula reía con una copa en la mano, mientras señalaba a un senador al azar. «Tú, levántate». El hombre obedeció temblando. «Dinos, ¿qué parte del cuerpo de tu esposa merece más alabanza?» El senador quedó paralizado. El silencio pesaba como una piedra. Calígula insistió, y al no obtener respuesta, ordenó que la mujer se acercara. La obligó a sentarse junto al lecho, mientras él la observaba con una sonrisa que helaba la sangre. Lo que siguió fue un espectáculo de humillación pública. Calígula no buscaba placer en sí mismo, sino en el acto de quebrar a los demás, de exponerlos a la vergüenza frente a todos. La sala, convertida en un escenario, vibraba con el silencio forzado de los presentes. Cada respiración contenida era parte de la representación. Los cronistas posteriores dirían que aquel banquete fue un punto de no retorno. La frontera entre la vida privada y la exhibición pública había sido destruida. Lo íntimo ya no pertenecía a los individuos, sino al emperador, que lo usaba como instrumento de control. En medio de la velada, Calígula introdujo un giro inesperado. Ordenó que los músicos dejaran de tocar y que los esclavos cerraran las puertas del salón con barrotes de hierro. Nadie podía salir. Luego anunció que aquella noche no era solo un banquete, sino un sacrificio. Los invitados se miraron con pánico. El emperador, con la mirada encendida, afirmó que estaba ofrendando no animales, sino la dignidad de Roma, a los dioses que lo habían hecho emperador. Y al decirlo, exigió a los senadores que entregaran a sus esposas y que se inclinaran ante él mientras lo hacían. Las lágrimas corrieron en silencio. Nadie osó desafiarlo. El poder de Calígula no era ya militar ni político, era la capacidad de despojar a los hombres más poderosos de Roma de lo único que creían intocable, su honor doméstico. En un rincón, una mujer gimió. No era de placer, sino de vergüenza. El sonido resonó en el salón como un eco prohibido. Calígula alzó la copa y brindó, satisfecho. Para él, la humillación de los demás era el verdadero espectáculo. El banquete se prolongó hasta el amanecer. Cuando al fin las puertas se abrieron, los invitados salieron en silencio, con la mirada baja, como si hubieran regresado de un funeral. Afuera, el sol nacía sobre Roma, pero dentro de sus corazones había quedado grabada la certeza de que el emperador había cruzado un límite
del que ya no habría vuelta atrás. Los rumores de aquella noche se expandieron como fuego. En las tabernas, los ciudadanos discutían en voz baja, sin saber qué era mito y qué era verdad. Algunos decían que Calígula había consumado un incesto frente a todos. Otros aseguraban que había humillado a cada senador uno por uno. La verdad, oculta tras el miedo y el silencio, se perdió en el tiempo. Pero lo que sí quedó claro fue que Roma había presenciado la transformación de su emperador en algo más temido que un tirano, en un director de vergüenza, capaz de gobernar no con espadas, sino con humillaciones. Cuando el amanecer se filtró por las colinas, Roma parecía la misma de siempre. Los mercados abrían, los artesanos golpeaban el bronce en sus talleres, los panaderos sacaban hogazas humeantes de los hornos. Pero para quienes habían estado dentro del palacio aquella noche, la ciudad ya no era la misma. Sus pasos eran pesados, sus rostros apagados. Habían presenciado algo que no podía ser nombrado sin peligro, y esa imposibilidad de hablar convirtió la experiencia en una herida que se llevaba en silencio. Los senadores regresaron a sus villas sin pronunciar palabra. En el interior de sus casas, muchos cerraron las puertas y evitaron la mirada de sus esposas. Otros, en cambio, descargaron su humillación en quienes menos culpa tenían. Esclavos castigados sin motivo, hijos ignorados, sirvientas que recibieron bofetadas por un error mínimo. El veneno de la vergüenza se derramaba en la intimidad de los hogares patricios, y Roma entera lo sentía aunque nadie pudiera explicarlo. Las mujeres que habían sido expuestas durante el banquete llevaban la marca invisible del escarnio. Algunas no se atrevían a salir en público, otras, obligadas por el protocolo, lo hacían con la cabeza gacha, sabiendo que los rumores corrían más rápido que ellas. La humillación no solo pertenecía al recuerdo, se convertía en un estigma socia, un susurro en los foros, una mirada esquiva en las termas. El Senado, como institución, quedó paralizado. Nadie mencionó el banquete en las sesiones oficiales, pero todos lo tenían presente. El miedo era demasiado grande. Hablar equivalía a desafiar al emperador, y Calígula había demostrado que podía destruir no solo la carrera política de un hombre, sino su vida privada, su honor y su descendencia. Así, el Senado se convirtió en un teatro de silencios, donde los discursos se volvían huecos y las decisiones se tomaban con los ojos fijos en el suelo. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores se desfiguraban. Un esclavo que había servido vino en el banquete contaba en secreto que el emperador había hecho desfilar a las esposas de los senadores como prostitutas. Otro aseguraba que Drusila había compartido el lecho imperial frente a todos. Algunos decían que los senadores habían llorado como niños, otros que habían reído para disimular. Nadie sabía la verdad, pero cada versión añadía un nuevo nivel de monstruosidad a la leyenda. Ese murmullo colectivo alimentaba la imagen de Calígula como un ser que ya no pertenecía al orden humano. Para unos, era un dios que se atrevía a desafiar todas las normas. Para otros, un monstruo al que los dioses habían permitido gobernar como castigo. La frontera entre divinidad y locura se volvía cada vez más difusa. El propio emperador parecía disfrutar de la incertidumbre que había sembrado. En los días posteriores, caminaba por el foro con una sonrisa en los labios, como si llevara consigo un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. En las carreras de caballos, saludaba al pueblo con gestos exagerados, regalando monedas de oro, mientras los senadores lo observaban desde las gradas con rostros de piedra. La tensión crecía. Algunos miembros de la guardia pretoriana comenzaban a murmurar
que el emperador había ido demasiado lejos. La lealtad que una vez fue férrea empezaba a agrietarse. Los soldados, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, se sentían incómodos con los espectáculos nocturnos. Ellos también escuchaban rumores. Ellos también tenían esposas, hermanas e hijas que podrían convertirse en víctimas de un capricho imperial. Las hermanas de Calígula, especialmente Agripina y Julia Libila, quedaron marcadas por la sombra del escándalo. Aunque participaban en la vida pública como damas de la familia imperial, todos las miraban con una mezcla de fascinación y repulsión. Eran mujeres poderosas, sí, pero también piezas en el juego cruel de su hermano. La ambigüedad de sus roles las hacía vulnerables. Cualquier paso en falso podía convertirlas en culpables de incesto, de conspiración, de traición. La muerte de Drusila, poco tiempo después, se sintió como un terremoto. Ella había sido la favorita de Calígula, la más cercana a él en los rumores de incesto. Cuando enfermó y murió joven, el emperador entró en un estado de duelo desmesurado. Ordenó funerales de estado, declaró luto público y llegó a afirmar que su hermana debía ser venerada como una diosa. Roma comprendió entonces que lo que había comenzado como rumor se había transformado en religión personal del emperador. El tabú se convertía en culto. En los meses siguientes, el resentimiento del Senado se volvió insoportable. Algunos comenzaron a conspirar en secreto, recordando que ningún hombre, por poderoso que fuera, podía mantenerse en el trono sin aliados. Pero el miedo los frenaba. Cada vez que alguien insinuaba un plan, otro recordaba los juicios sumarios de Tiberio o las ejecuciones ordenadas por Calígula mismo. El pueblo, sin embargo, se mantenía dividido. Mientras unos veían en el emperador a un déspota controlado, otros lo celebraban como un soberano que les regalaba pan, espectáculos y monedas. Los juegos gladiatorios se intensificaron, los teatros se llenaron de espectáculos gratuitos y el circo se convirtió en una válvula de escape para las tensiones sociales. Así, el emperador mantenía a la multitud entretenida mientras sus excesos se disimulaban entre el ruido de la fiesta. Pero el silencio de los poderosos era más peligroso que cualquier protesta popular. Los senadores humillados comenzaron a comprender que su única salida era devolver la vergüenza al emperador. Poco a poco, en las sombras, surgieron alianzas frágiles entre enemigos tradicionales. La humillación compartida había creado un lazo más fuerte que cualquier ideología. El recuerdo del banquete se convirtió en una especie de fantasma colectivo. No se mencionaba en voz alta, pero estaba presente en cada reunión, en cada saludo frío, en cada mirada esquiva. Roma entera vivía bajo la sombra de esa noche, como si el aire mismo estuviera impregnado de un secreto que todos conocían y nadie podía nombrar. En ese silencio pesado se estaba gestando algo inevitable. El corredor del palacio sigue oliendo a incienso rancio y vino seco. Las antorchas, las mismas que chisporroteaban aquella noche, parecen ahora sombras cansadas, ardiendo más por obligación que por voluntad. El eco de pasos en los pasillos ya no suena como risa, sino como un susurro lejano de vergüenza, clavado en la memoria de Roma. Quienes atravesaron esas puertas jamás pudieron olvidar el peso de lo que vieron. La imagen de un emperador que convirtió la intimidad en espectáculo, la vergüenza en arma y el poder en un teatro perverso quedó tatuada en la mente de los que sobrevivieron a su reinado. Ningún senador, ninguna mujer, ningún esclavo salió ileso. El recuerdo era una cicatriz invisible, imposible de borrar. La muerte de Calígula llegó, como la historia registraría, de manos de su propia guardia.
no fue un pueblo enfurecido ni un ejército rebelde. Fueron aquellos que lo habían visto demasiado de cerca, que habían respirado el mismo aire en los pasillos del palacio, quienes decidieron que ya había ido demasiado lejos. El cuchillo que lo atravesó no solo acabó con un hombre, sino con una sombra que había oscurecido el corazón de Roma. Y sin embargo, incluso muerto, el fantasma del emperador siguió vivo. Los rumores sobre sus excesos sexuales y sus banquetes vergonzosos continuaron circulando durante generaciones, convirtiéndose en materia de crónicas, chismes y advertencias. Para unos, Calígula fue el símbolo de la corrupción absoluta del poder. Para otros, un monstruo necesario para recordar que la línea entre lo divino y lo humano es peligrosa de cruzar. El mármol del palacio aún guardaba la memoria. Unas manchas en el suelo, un arañazo en las columnas, un rincón donde el silencio se volvía insoportable. Los esclavos que alguna vez sirvieron vino allí se lo contaron a sus hijos, y éstos a los suyos, como si el eco del emperador nunca hubiera desaparecido del todo. Roma siguió adelante, como siempre hacía. Nuevos emperadores llegaron, nuevos espectáculos llenaron el circo, nuevos templos se alzaron. Pero cada vez que el Senado se inclinaba ante un soberano, la pregunta permanecía en el aire, invisible pero presente. ¿Qué ocurre cuando el poder absoluto deja de gobernar con leyes y empieza a gobernar con vergüenza? Las antorchas se consumen lentamente. La brasa final parpadea y muere. En la oscuridad parece escucharse todavía una risa, débil, lejana, como si el espíritu de Calígula se negara a ser enterrado por completo. Quizá no desapareció del todo. Quizá cada acto de humillación pública en la historia de Roma fue, en realidad, una repetición de aquella primera noche en el palacio. Y entonces, el espectador se queda con la última pregunta, imposible de responder. ¿Fue Calígula un hombre enloquecido por el poder? ¿O fue simplemente el espejo más oscuro de lo que Roma siempre fue en silencio